Muy buenos días, profesor, y todo posible oyente de esta presentación. Yo soy Marcelo Cortés Arauz y les voy a explicar mi resolución de ejercicios de ecuaciones de estado. Cabe destacar primero que nada que esto no es una introducción a la materia de ecuaciones de estado, sino que es la resolución de un ejercicio y se necesitan saber ciertos conocimientos previos para poder entender los procedimientos que se van a llevar a cabo adelante. Pero, a modo de introducción, una simple introducción para saber más o menos lo que son las ecuaciones de estado. Son básicamente ecuaciones que definen el estado de gases en este caso. Y tenemos varios tipos de ecuaciones, incluyendo la ecuación de estado del gas ideal, que es una muy conocida, que es P por V igual a nRT, que es la que se puede ver aquí, que son la ecuación de estado que cumplen los gases ideales con los cuales se pueden determinar sus presiones, su volumen, su temperatura, teniendo las otras tres variables si es que se desea determinar. ¿Qué pasa cuando tenemos gases no ideales? Bueno, tenemos otros tipos de ecuaciones de estado para los gases no ideales, como por ejemplo la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Redlich-Kwon y la ecuación de Penn-Robinson. Bueno, el problema, vamos a leerlo. Se tiene un sistema del cual trabaja a 9,8 kilogramos de vapor de agua, la cual se encuentra contenida en un estanque a una temperatura de 633,36 grados Celsius. Un estudio realizado por medio de una sonda estimó que la densidad de agua dentro del estanque es de 29,429 kilogramos dividido en metro cúbico, y teniendo en consideración que el peso molecular del agua es 18 gramos por mol, se desea determinar la presión del estanque en megapascales. Para este ejercicio nos están pidiendo la estimación de la presión, eh, por medio de tres métodos, que sería la ecuación de estado de un gas ideal, el método de factor de comprensibilidad y la ecuación de estado de Redlich-Kwon. Y finalmente vamos a saber cuál sería el mejor predictor para esta presión, cuál es el que tiene menos porcentaje de error y el que se aproxima más a la presión experimental de este caso. Pero como datos directamente del enunciado podemos tener eh, la densidad de agua del estanque, que es 29,429, la masa que se cuenta de agua dentro del estanque, que es 9,8 kilos, la temperatura 633,33 grados Celsius, eh, el peso molecular del agua, que es 18 gramos por mol, y con esto podemos sacar el volumen específico, que como sabemos es el volumen dividido en la masa, pero para sacar el volumen necesitamos tenerlo con la fórmula de la densidad, que la densidad es masa dividida en volumen. Tenemos la densidad, tenemos la masa, podemos obtener el volumen. Y con esto obtenemos el volumen específico. Como decíamos, trabajar con ecuaciones de estado necesitamos tener la temperatura en escala absoluta, así que pasamos el grado Celsius a grado Kelvin sumándole 273 al número. Bueno, la primera, la primera ecuación de estado que nos piden es la ecuación de estado del gas ideal, que lo podemos obtener mediante la ecuación despejada de gas ideal, y la presión va a ser igual a R por T dividido en el volumen. Sabemos que R para este caso va a ser 8,314 kPa por metro cúbico dividido en kilomol por Kelvin. Y usando este último a una conversión de unidades con el peso molecular se puede obtener la presión. En este caso ponemos arriba R por T, se van los grados Kelvin, dividido en el volumen específico, se dan los metros cúbicos, en este caso solo los metros cúbicos. Luego multiplicados por el peso molecular, un kilomol dividido en 18 kilogramos, por un megapascal dividido en 1000 megapascales, para que nos pueda dar la presión en megapascales, que es lo que estamos buscando. Como se puede ver, aquí se eliminan todas las variables menos el megapascal y nos da 12,32 megapascales la presión de gas ideal, aproximada. Bueno, entonces fácilmente podemos obtener la ecuación de estado de un gas ideal, que no siempre es tan precisa como otros tipos de ecuaciones, ya que, como el nombre lo dice, solamente funciona para gases ideales, y en este caso quizás no estemos trabajando con un gas ideal. Eh, Ahora vamos a proceder a realizar las iteraciones del factor de compresibilidad, y para eso necesitamos obtener la presión y temperatura reducida en este caso, que se obtiene con la siguiente fórmula.
igual a presión dividido en presión crítica. Y la temperatura igual, temperatura dividida en temperatura crítica, donde la temperatura crítica en grados Kelvin va a ser igual a 647,4 y la presión crítica en megapascales va a ser igual a 22,1. Por lo tanto, realizamos el cálculo obtenido con la presión de gas ideal, obtenida aquí anteriormente 12,32, dividido en 22,1 para que nos dé la presión reducida, que es adimensional, ya que los 2 megapascales se van. Y la temperatura reducida será igual a 906,36 dividido en 647,4. Bueno, a partir de la presión y la temperatura reducida podemos tener el valor estimado de la presión con la ayuda de la tabla de compresibilidad, realizando las siguientes iteraciones. Bueno, ¿cómo funciona este tema del factor de compresibilidad? La primera iteración siempre la vamos a realizar con nuestro z igual a 1 y nuestra presión reducida obtenida anteriormente, que es 0,56. Nos vamos entonces a nuestra tabla de factor de compresibilidad y nos damos cuenta que el 0,56 que está por aquí tiene que chocar con mi temperatura reducida, que es de 1,4, para poder obtener el valor de nuestro siguiente z, el z2. Entonces 1,56 se va hasta arriba, la línea roja, hasta el 1,4 y me da un valor de z aproximado a 0,94. Luego hacemos la segunda iteración con z igual a 0,94 y obtenemos nuestra nueva presión reducida, que sería la presión por el z2 dividido en nuestra presión crítica. Esto me da 0,52 y pasamos a obtener el siguiente z, que sería el z3. Como podemos ver aquí, el 0,52 en la línea azul se encuentra por aquí. Lo hacemos chocar con la temperatura de 1,4, la temperatura reducida, y me da un valor aproximado de z del 0,95. Con este nuevo z realizamos la última iteración, volvemos a multiplicar la presión por el z dividido en la presión crítica y nos da 0,53 el valor de la presión reducida. Obtenemos nuestro nuevo valor z y, como se puede apreciar aquí, nos da exactamente el mismo valor. La línea verde con la línea azul se juntan y nos da un z nuevamente de 0,95. Esto quiere decir que hay que dejar de iterar en este ejercicio y se procede a sacar la presión con la presión crítica obtenida en la última iteración. Entonces, como Z3 y Z4 son iguales, multiplico mi temperatura reducida por la temperatura crítica para poder obtener mi presión de factor de comprensibilidad, 11,7. Finalmente, la ecuación de estado de Redlich-Kwon se ajusta a la realidad debido al uso de parámetros de interacción binaria, los que ofrecen un método aceptable y con cierta rigurosidad para muchos tipos de grupos de componentes. Esta es una ecuación mucho más generalizada para tipos de gases no ideales y quizás es un método un poco más largo que los otros dos métodos, pero también tiene un cierto grado, un mejor grado de precisión. Entonces, nuevamente, para recordar los datos anteriores del enunciado, tenemos una temperatura en escala absoluta de 906,36. La presión crítica y la temperatura crítica ya la conocemos. Tiene nuestro volumen específico de 0,3398. Y nuevamente vamos a usar el R de 8,314 para facilitar los cálculos. Esta es la ecuación, la famosa ecuación de Redlich-Kwon con sus parámetros A y B, necesarios para poder realizar el cálculo de la presión estimada. Primero que nada se obtiene el valor de A y el valor de B, multiplicando, agregando todos los valores necesarios a la ecuación y haciendo una conversión de unidades también para poder despejar el valor A y que quede en su respectiva unidad de medida, que es kilopascal por metro a la sexta por Kelvin elevado a 0,5 dividido en kilogramo cuadrado. También hacemos lo mismo con el valor de B. También le hacemos una transformación de unidades y nos da el valor de B en sus respectivos valores de metro cúbico dividido en kilogramo. Como se puede apreciar, todas las variables se eliminan debido a la transformación de unidades y a la misma unidad en la que están los datos obtenidos. Luego, para facilitar los cálculos, la presión de Redlich-Kwon de la ecuación de Redlich-Kwon se divide en dos presiones.
una para la primera parte y la otra para la segunda parte, valga la redundancia, para luego restarlas. El cálculo de la presión 1, que vendría a ser R por T dividido en V menos V, nos da de esta manera. Volvemos a realizar un cambio, una transformación de unidades para que nos pueda quedar la presión en megapascales. 12,77 megapascales es solamente la presión 1. En el cálculo de la presión 2 volvemos a realizar lo mismo y hacemos una transformación de unidades simple para pasar de kilopascal a megapascal y nos da 1,22 megapascales. La presión total entonces de Redlich-Kwong sería la presión 1 menos la presión 2, como indica la fórmula, y sería igual a 11,54 megapascales. Como nos damos cuenta aquí, ya tenemos las tres presiones de los tres incisos que nos pide el enunciado, que sería la ecuación de estado de gas ideal, la ecuación de estado del factor de compresibilidad y la ecuación de estado de Redlich-Kwong. Solamente nos faltaría calcular la presión experimental para compararla y saber cuál es el mejor predictor de la presión. Y para la presión experimental necesitamos trabajar con las tablas de vapor de agua y los valores obtenidos del enunciado. En este caso sería el 633,36 grados Celsius sin escala absoluta y el volumen específico es 0,03398. Entonces, aquí tenemos un segmento, un fragmento de la tabla de vapor en donde se encontró que la presión debe ser obtenida a través de una interpolación doble, con una temperatura entre los 600 y 650 grados Celsius y una presión aproximada entre 10 y 12, y el volumen debe estar entre 0,038 como se ve aquí y 0,031, a la vez que está entre 0,041 y 0,0339. Entonces, nos podemos dar cuenta que nuestro volumen específico se encuentra aquí, entre estas dos temperaturas y entre estas dos presiones, y necesitamos una interpolación doble para poder calcularla. Bueno, hacemos la primera interpolación, la primera tabla, que sería nuestra tabla madre para la interpolación doble. Usamos la temperatura como un factor constante. El que va a ir variando va a ser la presión y buscamos el valor de tabla del volumen específico. Pero aquí, como hay una interpolación doble, el valor del volumen vamos a tener que calcularlo a través de las tablas hijas de esta tabla madre. Usamos como constante ahora la presión. Utilizamos la presión de 10 y la presión de 12. Hacemos variar la temperatura, lo mismo para los dos casos. Y después con los valores de tabla podemos obtener el volumen específico de la presión a 10 y la temperatura a 600. Al igual que de la presión a 12 y la temperatura a 650, por ejemplo. Y con esto obtenemos el valor de A y el valor de B. Para hacer esto se necesita simplemente de un cálculo que está realizado aquí en el Excel, donde está todo el ejercicio resuelto con fórmulas. Y para obtener el VA se usaron esos datos, y para obtener el VB se usaron estos datos. Luego se hace exactamente lo mismo con la tabla madre para poder tener el valor de la presión experimental de este caso. Como podemos ver aquí en la tabla madre, la presión experimental nos dio 11,76 megapascales, que es la presión más o menos que debería tener este caso por tablas. Y ahora que tenemos la presión experimental y las tres presiones que nos pide el ejercicio, podemos llegar a una conclusión: que después de realizar los tres casos de ecuaciones de estado y determinar las posibles presiones de agua, se procede a compararla con la presión experimental para saber cuál es el mejor método predictor, en este caso de la presión del estanque con vapor de agua. Y la presión de factor de compresibilidad es el mejor predictor con un 0,49% de error. Es muy cercano al valor de la presión experimental obtenida por tabla. Todos son muy parecidos, pero este es el que tiene menos porcentaje de error. Muchas gracias por su atención, profesor, y a todo el posible oyente. El link para ver este video por YouTube se va a encontrar aquí al final de esta diapositiva, una vez subido el trabajo. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes.